En el marco del programa Fomentando Huertas Agroecológicas, vamos a continuar con este ciclo de capacitaciones que hemos emprendido junto a los otros organismos participantes. En este caso, las capacitaciones están preparadas por la doctora Patricia Gil, por el ingeniero Valentín Bularduni y por la ingeniera Laura Vargas. La de hoy se va a tratar de la siembra, porque la siembra es uno de los ejes para organizar nuestra huerta. Así que comencemos a sembrar. Lo primero que tenemos que decidir es qué sembrar y cuándo sembrar. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque las hortalizas se desarrollan básicamente en dos temporadas de cultivo bien marcadas para algunas, que es la primavera-verano y la otra es el otoño-invierno. Las de primavera-verano, como ejemplo, tenemos muchas de las cucurbitáceas, muchas solanáceas también y casi todas las aromáticas. Hay algunas que podemos sembrar durante todo el año en forma escalonada preferentemente, como son acelga, muchas de las verduras de hoja y algunas de las verduras que son de órganos subterráneos de reserva, como son el rabanito y la remolacha. Para tomar la decisión de qué sembrar y cuándo sembrar, disponemos de calendarios de siembra que nos aportarán información. Este es un extracto de un calendario de siembra donde tenemos ejemplos de algunas hortalizas, de qué manera se pueden sembrar, ya sea en siembra directa o requieren que hagamos un almácigo antes y posteriormente lo trasplantemos, y algo muy importante, los días promedio en que van a germinar estas hortícolas. Cuando hablamos de siembras de cultivos, tengamos en cuenta que los cultivos de verano comienzan a sembrarse o a preparar su siembra a finales de invierno, principios de primavera, y la temporada correspondiente a los de otoño-invierno se inicia a fines de verano. Como uno de los ejes de la organización de nuestra huerta, la siembra, tenemos que tener en cuenta que existen tareas previas a realizar en el sitio, como la preparación del mismo, y podemos ir acompañando toda la evolución de nuestra huerta con la elaboración de compost, temas que acercaremos en capacitaciones posteriores. Tenemos que tener en cuenta que al momento de sembrar, haber elegido la variedad correcta para cada región. Esto, como lo sabemos, acercándonos a los INTA Pro Huerta y consultando de las especies hortícolas que uno desea sembrar, cuál es la variedad para la época del año y para la región en la que nos encontramos. Vamos a hablar de la profundidad de la siembra. En el caso de almácigo vamos a abordar la preparación del sustrato, y tenemos que tener en cuenta que todo esto va a requerir muchos cuidados posteriores. Pero comencemos con la siembra. Cuando hablamos de siembra, tenemos que hablar de tipos de siembra. La siembra directa, como se expresa ahí, se hace directamente en el suelo, donde la planta va a crecer y desarrollarse hasta el momento de la cosecha. Con este tipo de siembra tenemos, por ejemplo, acelgas, remolachas, los porotos, las arvejas, los choclos, los zapallos, las habas, rabanitos, sandías, zanahorias, entre otros. En la siembra directa, al momento de realizarla, debemos
como ya sabemos, marcar el surco, regarlo. eh, Al surco se le puede aplicar un poco de compost maduro y luego la siembra. ¿Cómo hacemos esa siembra? A golpe. Generalmente este tipo de siembra es apta para todo lo que es cucurbitácea. Se colocan 3 a 5 semillas y la distancia de siembra depende de cada especie. En línea, donde marcamos previamente el surco y vamos colocando en ese surco las semillas. Esto permite un mayor orden y control de la cantidad de semillas que estamos utilizando. Y al boleo directamente esparcimos en nuestro cantero las semillas de la manera más uniforme que se pueda y a todas, cualquiera sea la forma que elijamos de siembra directa, podemos cubrirlo con una capa fina de compost tamizado. En esta diapositiva podemos distinguir líneas bien marcadas en las cuales se ha sembrado a la distancia correspondiente. La distancia de cada especie también lo podemos encontrar en los calendarios de siembra. Está elegida para que las plantas no compitan entre sí. Acá tenemos una línea de cebolla de verdeo. Acá vemos que se ha marcado el surco y que han comenzado a germinar una línea. Se ha hecho el chorrillo. Vemos que hay zonas donde se ha colocado mucha semilla y hay otras donde la semilla está más espaciada. Eso hay que tener en cuenta, de tratar de que sea lo más uniformemente posible esta siembra a chorrillo. Las siembras anteriores, ya sea en línea, distanciado según la especie, o a chorrillo, intentando de que sea lo más uniformemente posible, tiene como beneficio, a diferencia de la siembra al boleo, que podemos distinguir al momento de que germinen lo que son la plántula de la especie que a nosotros nos interesa de lo que es la maleza. En este caso, fíjense que hacia la derecha la semilla ha sido colocada en gran cantidad y hacia la izquierda de manera más rala. Esta es una desventaja que tiene la siembra al boleo, que no podemos, si bien uno calcula cuánta semilla va por metro cuadrado, muchas veces necesita una práctica o hay casos en que si la semilla es muy pequeña, se mezcla con arena para ver dónde está cayendo la arena y nos da un índice de si estamos esparciéndola uniformemente. En estos casos, como la siembra al boleo y la siembra a chorrillo, vamos a tener que realizar una tarea posterior que es el raleo. Cuando nosotros sembramos ya sea a chorrillo o al boleo, en el sitio germinarán más semillas de las que en realidad pueden crecer con la comodidad que en ese sector de cántero tendrían que tener y la competencia va a ser muy alta. Entonces debemos entresacar o ralear para evitar el hacinamiento de los plantines. Se puede hacer el raleo en distintas etapas. Vamos a hacer un primer raleo cuando las plántulas tengan. Acá hay otra siembra al boleo en cajonera que probablemente necesitará un raleo y les muestro una siembra al boleo utilizando cajones de verdura. Esto también es a modo de ejemplo que uno puede disponer de cualquier sitio para iniciar su propia huerta. Sigamos con el raleo. El primer raleo lo podemos hacer cuando las plantitas tengan por lo menos 2 pares de hojitas verdaderas y el segundo cuando hayan alcanzado una altura entre no menor a
a 10 centímetros. ¿Cómo hacemos? El suelo tiene que estar húmedo, hay que tirar con suavidad para evitar levantar también a los plantines que están vecinos, o sea, los que nosotros queremos dejar. Esos plantines, lejos de ser descartados, pueden consumirse de inmediato en ensaladas o como brotes tiernos. Y si el plantín salió con un buen sistema radicular, podemos trasplantarlos a otro sector de la huerta. No necesariamente tenemos que iniciar nuestra huerta directamente en el sitio definitivo donde la planta va a crecer. Podemos iniciarla produciendo nuestros propios plantines. ¿Por qué conviene muchas veces iniciar un cultivo a partir de plantines? En el caso de que la semilla sea costosa, como hemos visto, cuando es al voleo o siembra el chorrillo, uno tiende a utilizar más semilla de la necesaria. Cuando queremos anticiparnos a la producción, entonces nosotros vamos preparando los plantines de antemano. Cuando nuestra huerta aún está ocupada con hortalizas del ciclo anterior, cuando las temperaturas del suelo no son las adecuadas para permitir una rápida germinación, entonces podemos ir preparándolos en almácigos. Cuando las semillas son muy pequeñas y necesitan cuidados especiales en el periodo de germinación. Y sobre todo, como se siembra semilla por semilla en cada una de las celdas o compartimentos cuando queremos ahorrar semillas. Como dijimos hace un ratito, acá está el listado de las ventajas que tendría la siembra en almácigo. Recuerden que un almácigo es simplemente una etapa que la planta va a transcurrir fuera de su sitio definitivo, en alguna otra estructura que no es el suelo donde terminaremos con la cosecha de la misma. Lo proponemos porque vamos a ahorrar semillas. Al controlar las condiciones ambientales nos podemos asegurar que la planta sea sana y vigorosa. Aprovechamos más eficientemente, dijimos, nuestra superficie destinada a la huerta. Siempre podemos dejar terminar el ciclo del cultivo anterior antes de poner el nuevo cultivo. Podemos escalonar la siembra, o sea, preparando almácigos cada 15 días, por ejemplo. Y como dijimos antes, si las temperaturas de los suelos no son las adecuadas para la germinación, con este método de los plantines podemos darle condiciones y podernos adelantar a la fecha de siembra. Nosotros, para comenzar con los almácigos, disponemos de una gran variedad de bandejas multiceldas con distinta cantidad de celdas. A mayor número de celdas van a ser más pequeñas. Como no solo pueden ser bandejas multiceldas, sino que también pueden ser cajoneras con una profundidad entre 7 y 10 centímetros, o reciclar cualquier recipiente que contenga de manera eficiente el sustrato. Siempre hay que recordar, si estamos reciclando un recipiente, hacerle orificios para el drenaje. Estos son recipientes reutilizables que utilizan los semilleros. Fíjense que tienen los correspondientes orificios de drenaje. ¿Cómo comenzamos la preparación del almácigo? Bueno, colocamos nuestro sustrato. Cuando lo hacemos en cajoneras, marcamos los surcos, los surquitos paralelos a unos 10 centímetros, con una tablita puede ser. Humedecemos ese surco y colocamos las semillas
tapamos con una mezcla tamizada de tierra y compost. En el caso que sea bandeja multicelda, llenamos, siempre hay que recordar en las bandejas multicelda, humedecer un poco el sustrato para que no se pierda por los orificios que tiene la celda. Humedecemos el sustrato, la llenamos, le damos un golpecito para que se acomode ese sustrato y posteriormente en cada celda colocamos una semilla. Una de las cosas que nos tenemos que preguntar es a qué profundidad sembramos. Si nosotros sembramos muy profundo, corremos riesgo de que esa semilla gaste su energía en emerger y la perdamos. Así que tenemos que tener en cuenta que la profundidad varía con cada semilla y va a depender mucho de su tamaño. En líneas generales, se podría decir que tiene que ser igual o algo superior al grosor de las semillas. Sabemos que hay muchas semillas redondeadas o casi redondeadas, entonces en este caso, como acabamos de decir, tiene que ser igual o 2 veces a lo sumo el grosor de estas semillas. Las crucíferas en general son redondeadas, en este caso estamos viendo espinacas. Ahí tenemos una crucífera como el coliflor y bueno, también son pequeñas. Hay otras que no son redondeadas, sino que son ligeramente alargadas, como el puerro, la semillera de lechuga, entonces la profundidad debe ser igual al largo de estas semillas, no más de eso. Dijimos que después de haber sembrado, ya sea en la cajonera o en las bandejas multiceldas, cubrimos con una capa fina de este sustrato que hemos preparado, tamizado. Regamos cuidadosamente con una lluvia, generalmente en estas etapas son muy convenientes los pulverizadores, y los disponemos en un lugar protegido pero muy luminoso, que no sea en sol directo. Repasando, podemos hacer almácigos, ya sea en cajoneras, latas también sirven para hacer almácigos, donde esparcimos la semilla al voleo o en líneas. Siempre recordemos que es importante que tengan drenaje para que el agua pueda escurrir. Y el otro sistema de hacer plantines utilizando bandejas multicelda. Cuando la diferencia del uso de otra es que cuando vamos a extraer las plantitas de la cajonera, muchas veces salen a raíz desnudas y sufren rotura de sus raicillas durante este proceso. En cambio, cuando utilizamos sistemas como este de multicelda, no sucede esto de que salgan a raíz desnuda, porque el plantín viene acompañado de su pancito de tierra. Entonces no sufre o se evita ese shock del trasplante, muchas veces lográndose el adelanto de la producción. Se pueden hacer almácigos de especies utilizando bandejas multicelda, de especies que no resisten el trasplante a raíz desnuda, como es el caso de zapallito, melón, sandía, pepino, maíz. Y muchas veces cuando nosotros rompemos raíces o dañamos raíces, estamos predisponiendo a la planta a que sea atacada por enfermedades que ingresan por esa raíz dañada. Cuando hemos sembrado y comienza la germinación, tenemos tareas posteriores que iremos abordando en distintos ciclos de capacitación. Una es el cuidado de los plantines. Tenemos que estar muy atentos. El espacio de sustrato, y más si utilizamos bandejas con muchas cavidades, es muy pequeño, entonces la retención de agua también es poca, entonces tenemos que estar muy atentos a lo que es el riego de nuestros almácigos.
Y posteriormente vendrá el trasplante, el riego ya en el sitio trasplantado y abordaremos lo que es control de malezas, plagas, enfermedades. Eh, Algunos consejitos que ya los hemos tratado: utilicemos las variedades que mejor se adapten a nuestros sitios, a nuestra zona geográfica, teniendo en cuenta también la época del año. Elijamos sitios donde tengan suficiente luz natural. Hemos siempre dicho que no necesitamos un patio grande para poder iniciar una huerta, lo podemos hacer en contenedores, cajones, bidones, tachos. Utilicemos siempre abono orgánico en casa. Se puede realizar este abono partiendo de todo lo que son desechos orgánicos. Incluyamos en nuestra huerta aromáticas y flores que nos sirvan como trampas de insectos que potencialmente pueden traernos problemas, y sobre todo que nos sirvan para traer benéficos que controlan a los insectos plagas. Si nos estamos iniciando en una huerta, elijamos 2 o 3 especies, que estas especies sean de ciclo corto para que obtengamos rápidamente los resultados. Tengamos en cuenta que no todas las especies necesitan los mismos requerimientos de luz, de agua y de suelo, y recomendamos comenzar por especies que van a utilizar rápidamente de nuestra huerta al plato, como es la rúcula, la lechuga, las espinacas, las acelgas. Bueno, hasta acá ha llegado este segundo bloque de capacitaciones. Muchísimas gracias.